Santo es el Señor. Qué hermoso día, qué lindo tiempo nos ha dado el Señor. Siempre que procuramos estar en la casa del Señor, sabemos que escogemos la mejor parte. Porque ya estando bendecidos, hermano, de haber compartido, ¿cierto?, esta fecha, podemos aprovechar este tiempo, ¿cierto?, de estar en la casa del Señor. Así que para aquellas personas que procuran eso, ¿cierto?, que estamos acá, hay una bendición doble. Amén, porque el Señor va a hablar a nuestra vida, el Señor nos va a ministrar, el Señor nos va a enseñar su palabra. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios, escuchar la palabra del Señor? La verdad que tengo dos textos que hablan del mismo tema, ¿cierto? Pero vamos a hablar de lo que dice Gálatas capítulo 4, si usted puede buscar en su Biblia, Gálatas capítulo 4, del 1 al 7. Gálatas capítulo 4, aleluya. Vamos a dar lectura a esta palabra, ¿lo encontraron? Amén. Gálatas capítulo 4, vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oramos al Señor y pedimos que Él hable a nuestra vida por medio de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor amado, estas alabanzas que hemos entonado a tu nombre, tu dulce presencia, Señor, la unción de tu Espíritu Santo fluye, Señor, en nuestros corazones. Yo te siento en esta mañana, Señor, y siento la libertad de tu Espíritu, Señor. En esta mañana, Señor, estamos reunidos y queremos, Señor, recibir de parte tuya, Señor, una impartición de vida. Tu palabra es vida, Señor, alimento, medicina para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Señor, mientras predicamos, mientras ministramos tu palabra, Señor, algo suceda en el ambiente, algo se desate, Señor, las cadenas sean rotas en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Señor, en el mundo hoy muchos mencionan, recuerdan tu nombre. Señor, hasta los artistas seculares, Señor, mencionan tu nombre para cantar. Mas tú has nacido en nuestros corazones, Señor, para brillar por la eternidad, Señor. Y aún nuestros cuerpos, Señor, un día, Señor amado, desaparecerá, Señor, para dar lugar a un cuerpo glorificado, Señor, a semejanza tuya, y alabarte por siempre y para siempre. Gracias, Señor, te damos por haber nacido en nuestros corazones y darnos a nosotros este nuevo nacimiento, Señor. Permítenos, Señor amado, predicar tu palabra y que muchas almas más puedan conocer, Señor amado, no solamente a este niño Jesús, Señor, sino a quien, como cantábamos, aquel que resucitó, aquel que estuvo muerto, Señor, mas he aquí vive por los siglos de los siglos, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de indiferencia, de indolencia, lo atamos y lo echamos fuera, Señor, y damos lugar, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, ministra nuestra vida, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros aquí. Te damos gracias por todo y declaramos tu bendición. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento. Ya estamos acá en la iglesia, ya ha terminado esta fecha caótica que es la Navidad, ¿cierto? Los que anduvieron, ¿cierto? Me imagino en el centro ayer o esta semana era un caos. Porque ya para todos, ¿cierto? No es novedad ni sorpresa que esta fecha se ha transformado en una fecha donde el consumismo, el materialismo está incrustado en el alma de las personas. Y hay gente que a veces hasta por compromiso se siente obligado a comprar y tenemos a mucha gente endeudada. Yo espero, ¿cierto?, que usted hasta este momento tenga paz en su corazón. Amén. Con lo que Dios le ha dado. Yo quiero decirle, hermano, por si hay alguien triste,
Con una cena en familia basta, porque eso no tiene precio. Una cena, yo siempre lo digo cuando predico, una cena con sus hijos para los padres de familia. Eso no tiene precio, no tiene precio. Después están las cosas materiales, ¿cierto? Añadiduras, bendiciones, ¿cierto? Pero eso es lo valedero, eso es lo que realmente queda. Por lo tanto, todo para nosotros, el centro de nuestra vida es Cristo. Es Cristo, es el Señor. Nosotros somos una iglesia, siempre lo digo, cristocéntrica y bibliocéntrica. Amén. Donde creemos en la palabra y el centro de todo es el Señor Jesucristo. Bien, vamos a introducirnos a la palabra. Y precisamente acá en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo es una de las únicas veces en que la Biblia habla acerca de lo significativo que es el nacimiento de Jesús. La Biblia no nos llama a celebrar el nacimiento de Jesús. Sí relata en los evangelios, ¿cierto?, lo tremendo que fue, lo significativo que fue, ¿cierto?, la intervención de Dios en la tierra. Y dice que esto se lo reveló a los pastores. Los pastores eran personas tremendamente humildes en Israel en ese tiempo. O sea, las personas de más baja categoría, ¿cierto?, podríamos decirlo así, eran los pastores. Y esta escena, ¿cierto?, donde ven una visión de ángeles cantando alabanzas celestiales, o sea, una visión tremenda, Dios se lo revela a los más pequeñitos, a los pastores, a los más insignificantes para la sociedad, no se lo reveló a los reyes ni nada. De hecho, Herodes andaba todo perdido, queriendo ubicar al niño. Vinieron unos reyes, cierto, de Oriente, van donde Herodes, ellos se dirigen a quien era la autoridad de esa época, para decirle que andaban buscando un rey. Y Herodes andaba todo perdido y dice, ¿cuál rey? ¿Cómo que hay un rey? No, y una estrella nos guía hacia ese sector. Y entonces Herodes, cierto, se alarma. Y tenemos toda esa escena, cierto, que hoy día muchos la llaman, cierto, la Navidad o la natividad del Señor Jesucristo. Y aquí dice la palabra del Señor: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El apóstol Pablo habla, hermano amado, no de la Navidad, no precisamente de la Navidad. Está hablando de que Dios intervino y que tomó una mujer llamada María, ¿cierto?, y que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Ahora María siguió teniendo hijos normales con José. Eso va para los católicos de tradición. María siguió viviendo una vida normal como mujer. Pero su primer embarazo, ¿cierto?, es el único en el mundo, para que nadie ande inventando cosas por ahí. Una sola vez Dios intervino y tomó a esta mujer que alabó al Señor y que preparó, ¿cierto?, su vida y literalmente su cuerpo al mandato del Señor, a la orden del Señor, y se sometió a la voluntad del Señor, aún sabiendo lo que eso significaba, porque ella todavía no estaba unida en matrimonio con José. Ella estaba desposada, estaba en compromiso con José y queda embarazada. Y tiene que decir el Espíritu Santo, me embarazó. ¿Quién le iba a creer a María? Entonces ella pagó un precio grande frente a la sociedad de la época, porque estaba embarazada sin unirse. José se confunde, pero el ángel del Señor le revela en sueño lo que había pasado. Y tendrás un hijo y le llamarás Emanuel, Dios con nosotros. Luego Jesús huye a Egipto, huyendo, cierto, de Herodes, y se cumple la profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Ese es todo el cuadro, y eso es lo importante, la intervención de Dios al revestirse de carne, al venir, cierto, como dicen ahora en este tiempo, el niño Jesús a nacer. Y se ve el pesebre todo este tiempo. Yo siempre digo esto: ese mismo niño Jesús, ese niño tan lindo, que lo muestran, ¿cierto?, en la televisión o lo vemos en los pesebres, 33 años más tarde iba a estar molido en su carne, destrozado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sí, el mismo niño Jesús de Belén iba a estar muerto en la cruz. Iba a ser juzgado, escupido, molido por nuestras rebeliones. Y eso es lo que hay que recordar. Así que usted, cuando le hablen de todo este tema de la Navidad, del pesebre, bueno, ese mismo niño Jesús, 33 años más tarde iba a estar muerto. ¿Por qué? Porque pagaría el precio por nuestros pecados. Y luego resucitaría para levantarnos también a nosotros y darnos vida eterna. Ese es el cuadro que presenta el apóstol Pablo, pero en el versículo 1, y de esto quiero hablar yo, hermanos amados, acerca de la madurez, acerca de seguir avanzando y de seguir creciendo en el conocimiento de Dios.
Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, se habla de un heredero. ¿De dónde viene la palabra heredero? Herencia. O sea, tenemos a un niño que es heredero de una herencia. Tenemos a un niño que tiene poder a través de una herencia porque es heredero, gloria a Dios. Y dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, dice, del esclavo. ¿Qué significa esto? Un niño que tiene una herencia no tiene ninguna diferencia con el esclavo. Amén. Supongamos, cierto, que esto es una casa o esto es un castillo y el rey, cierto, hereda todo, o la persona, cierto, principal, el señor de la casa, tiene a su hijo y le hereda todo, pero mientras ese pequeño es niño todavía, es chiquitito, no tiene diferencia con el esclavo de la casa, con la servidumbre de la casa. No tiene diferencia con el conserje, no tiene diferencia con el bodeguero, no tiene diferencia con el empleado, no tiene diferencia. ¿Por qué? Porque es pequeño todavía. No alcanza a comprender la herencia que tiene cuando crezca, lo que va a recibir, lo que va a heredar de parte de su padre, gloria a Dios. Y no tiene ninguna diferencia con el esclavo. ¿Me está entendiendo? Está puesto al mismo nivel, porque es niño todavía. Y luego dice la palabra del Señor, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El niño está para reinar, para tener todas las cosas a su cargo, está todo firmado en papeles, pero todavía no puede ejercer esa autoridad. ¿Por qué? Porque es niño. Amén. Y dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora Pablo está hablando de que esos niños éramos nosotros, y de que hoy día estamos nosotros como hijos de Dios, plantados en la casa de Dios, que hemos venido a ser hijos de Dios también. Y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Cuántos son hijos aquí? Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es algo tremendo, algo asombroso, ser llamados hijos de Dios, el título más grande. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Es el título más grande, hermano. Hoy día muchos quieren tener un apellido dentro de la iglesia. Antonio Mancilla, súper evangelista. Juan Pérez, súper ultra profeta, apóstol mega ungido. Todos quieren tener un apellido, profeta de Dios. Hermano Juan, hermana Juanita, profeta de Dios. Y es lindo las bendiciones del Señor, lo que el Señor nos puede dar. Pero el título de hijo de Dios es el más grande. Más que un obispo, más que un supervisor, más que un presidente. El título más grande es el de hijo de Dios. El diablo no respeta credenciales ni de presidente ni de la corporación, no respeta si eres apóstol, no respeta si eres profeta de las naciones, no respeta ninguna credencial, ninguna chapa, ningún ministerio. Él respeta su posición de hijo de Dios. La autoridad que viene cuando entendemos que somos hijos de Dios, eso sí lo respeta el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ya queda claro que somos hijos de Dios. Jesús vino en su ministerio terrenal y se presentó a todos como hijos de Dios. Hoy día nosotros también vivimos en esa misma dimensión, hermano. Que somos hijos de Dios tal como lo fue Jesús en su ministerio terrenal. Hoy día nosotros somos hijos de Dios. Podemos hacer milagros, podemos reprender demonios, podemos predicar el evangelio, podemos llamar a libertad a los cautivos tal como hizo Jesucristo en su ministerio terrenal. Ahora todos nosotros podemos hacer esa tarea. En el nombre de Jesucristo, toda potestad, dice él, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, por tanto vayan. Y hagan discípulos a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen todo lo que yo les enseñé, enséñenlo. Y yo estoy ahora con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora a ustedes les toca. Él vino a abrir la brecha para nosotros y Dios Padre nos ha dado el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, el cual nos hace dependientes de Dios. Es algo maravilloso y aquí el apóstol Pablo, hablando de este heredero niño, también nos ubica a nosotros en una posición de niño cuando él dice, hermano amado, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre es la primera palabra, Abba.
Es la primera palabra que un pequeño niño hebreo menciona. Y significa literalmente papito, papá. La dependencia de un niño, de su padre. Abba. Este espíritu colocó Dios en nosotros, un espíritu de Abba. ¿Y qué significa eso? No son solamente palabras bonitas en la Biblia, es la dependencia que tiene una guagua de sus padres. Es la dependencia total que tiene un bebé del cuidado de sus padres. Ahora le pertenecemos a Dios y Él nos cuida como si nosotros fuésemos sus bebés. Por lo tanto, hermano, nada nos va a faltar. Él nos va a cuidar, Él siempre nos va a proteger. Él nunca nos va a dejar botados porque nos ha dado su espíritu de adopción. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Él es nuestro Padre. Él nunca nos va a dejar. Nunca, nunca. No puede porque ha colocado el espíritu de adopción. Somos de Él y Él nos cuida. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Así como un niño mama de los pechos de su madre. Esa dependencia, esa conexión, ese apego. Es el apego que en nuestro espíritu tenemos con el Dios de los cielos. Con ese Dios creador. Él es nuestro Padre. Él es mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Qué maravilloso, hermano. Que Él sea mi Padre, que Él sea mi papá, mi Padre celestial. Usted tiene que experimentar esa cercanía con Dios, porque en usted está este espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre. Como un niño llora, como un niño necesita la leche materna, como un niño necesita los cuidados, las atenciones, la provisión diaria del Padre. Así nosotros necesitamos a Dios y así nosotros estamos conectados con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ya no eres esclavo. Antes éramos esclavos de las tinieblas. Amén. Sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí me introduzco en el tema, hermano. El niño tiene que crecer. El niño tiene que crecer. El niño no se queda niño para siempre. El niño va creciendo. Y yo sé que a los padres que están acá, y usted se sorprende cómo crecen sus hijos. Los hermanos más antiguos que están acá, ¿cierto? Vinieron con sus hijos cuando eran mucho más pequeños. Y hay niños, hermanos, que ya me están alcanzando a mí. En tamaño, en porte. Y han venido nuevos retoños aquí que los vemos acá. Pero esos niños van a crecer. Yo fui un niño, fui una de estas guaguas que estaban en la iglesia. Fui uno de esos bebés que estaban en la iglesia y ahora estoy aquí, predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos. Inevitablemente, y los padres se sorprenden de ver cómo crecen sus hijos. Es algo maravilloso. Y a medida que el niño va creciendo, va teniendo responsabilidades que inevitablemente vendrán, son parte de la vida las responsabilidades. Y acá Pablo habla de esta figura de un niño heredero. En nada difiere, no tiene ninguna diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Amén. Hasta el tiempo señalado por el Padre. El Señor nos acepta, nos recibe, tenemos esa conexión, ese espíritu de adopción, pero mientras estamos acá en la iglesia, mientras estamos en su casa, mientras estamos en el reino, en las cosas de Dios, tenemos que aprender. Tenemos que aprender los principios de la palabra. Tenemos que comernos el alimento y usted bien sabe que si su hijo no come el alimento tendrá una mala nutrición, una mala alimentación y será débil. Su sistema inmunológico será débil porque no se alimenta bien. Y aquí el Señor le habla a todos, hasta los pequeños, que se coman toda la comida. Y las verduras, la selga, todo, la arveja, los porotos, tienen que comérselo, porque eso les hace bien. Yo conozco niños mimados, que le dan un plato de comida y empiezan a separar la arveja, empiezan a separar la zanahoria. Tienen que comerse todo. No sé, aquí el Señor nos habla a todos, desde los niños hasta los ancianos, a todos nos habla el Señor. Y hermano, el niño va creciendo y va entendiendo más cosas, pero no puede entender cosas de más grande envergadura. No se le puede dar una responsabilidad a un niño, no lo puedes poner a manejar un auto, no lo puedes poner a manejar una empresa, pero si es mi hijo, pero es niño todavía. Como padre yo sé que usted le dispensará, cierto, qué sé yo, una mesada o una moneda, pero a un niño de 5 años usted no le puede dar 10,000 pesos, 15,000 pesos. Porque los va a despilfarrar o se los van a robar o lo van a hacer tonto en el supermercado, qué sé yo. No le puede dar una suma grande de dinero a un niño porque no lo puede ni lo sabe administrar.
Y es más, aún hasta un joven de 15 años que usted le pueda dar eso, le costará administrarlo, pensará lo primero que quiere hacer, lo primero, y se lo gastará en un santiamén. Pero cuando este niño crezca, cuando sea un adolescente, luego cuando sea un joven adulto, un adulto, ya podrá administrar las cosas. Esto nosotros tenemos que llevarlo al reino, hermano amado. ¿Cuánto lleva usted en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo lleva usted sirviendo al Señor? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué es lo que está administrando? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Usted tiene que saberlo, usted tiene que determinar en su corazón servir a Dios con todas las fuerzas y saber en qué área usted puede servir al Señor y cómo crecer en el reino. No solamente venir y asistir a la iglesia, a la casa de Dios, hermano, porque hay una enfermedad que se ha dado espiritual, que es el enanismo espiritual, donde tenemos a mucha gente yendo a la iglesia, recibiendo doctrina, recibiendo palabra, adorando al Señor, pero siguen siendo enanos. Es un enanismo. ¿Por qué? Porque nunca crecen, no dan fruto, nunca se desarrollan. Es un árbol que se estancó como un bonsái. Que son árboles pequeños en miniatura, manipulados, ¿cierto? Para que crezcan pequeñitos. Y son de adorno los bonsái. Hay muchos hermanos bonsái que sirven de adorno nomás. Pero Dios quiere que seamos un árbol grande. Que empecemos pequeños, pero que crezcamos, hermano, y demos fruto. Y seamos, hermano, llegue un momento en que nuestro árbol sea tan grande, que dé tanto fruto y sombra para que muchos vengan a cobijarse bajo nuestro árbol. Usted tiene que producir ese fruto, usted tiene que crecer y de buena manera, con buen alimento para que dé buenos frutos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren crecer en la obra del Señor? Yo quiero hacer una pregunta dentro de este mensaje, va esta pregunta. ¿Cuántos llevan más de 5 años en el Evangelio? Por favor, que me levanten la mano. ¿Cuántos llevamos más de 5 años en el Evangelio? ¿Y por qué? Hay hermanos que conozco de hace como 10 años no levantan la mano. ¿Qué pasa? A ver, más de 5 años en el Evangelio. Amén, que el Señor le bendiga, baje la mano. Algunos no la pueden levantar por esto que siempre yo explico. No, es que yo me descarrié en esta parte, después seguí, después me descarrié, después no sé cuántos años al final. No puedo sacar la cuenta, porque me he convertido como 4 veces. Amén. Aunque suene duro eso, pero es verdad. Tenemos a mucha gente que sale, entra. ¿Cuándo se convirtió, hermano? Es que yo me descarrié como 3 veces y volví 3 veces. Tengo 3 conversiones. Eso se da ahora, antes no se daba. Antes la gente se convertía de una al Señor. Llegaba a un encuentro con Cristo, un encuentro poderoso, un cambio total, radical. Una reversa, un cambio de en 180 grados. La gente se convertía, así me convertí yo. Sí pueden haber errores, tropiezos en el camino, el Señor nos levanta, pero tenemos a gente que se aparta totalmente de Dios. Va de vacaciones a Egipto y después vuelve. Y Dios en su amor restaura. El asunto es que si Cristo viene y te pilla en Egipto, ahí quedaste. Si usted me puede seguir en la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Santo es el Señor, versículo 11. Hebreos 5, 11, vamos a leer. Me sigue usted en la lectura, por favor. Hebreos 5, 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Dios nos ayude. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Mire, aquí tenemos al niño de nuevo, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué hermosa es la palabra del Señor. Aquí tenemos la figura del niño de nuevo que toma leche. La leche es necesaria, hermano. La leche espiritual no adulterada. Esa leche es necesaria. Podríamos definirla así como el ABC del Evangelio. La inducción en las cosas del Señor, el discipulado que todos nosotros tenemos que tener. Amén. Por esto mismo, de lo que hemos hablado, usted no puede entender la guerra espiritual de alto nivel, usted no puede entender la oración de alto nivel, usted no puede entender el sufrimiento, la lucha, la renuncia, el sacrificio de alto nivel, si no entiende el ABC del Evangelio. Primero hay que explicarle a las personas que llegan a Cristo
¿Cuál es el precio que demanda ser cristiano? ¿Cómo tiene que seguir? ¿Cómo tiene que orar? ¿Cómo tiene que alabar? Todas esas cosas, el principio, el ABC del Evangelio, la leche espiritual no adulterada. Amén. Y esa leche tiene que estar, hermano. Espiritualmente hablando, tenemos que tener aquí esas reservas de leche, de doctrina, de palabra. Porque hay iglesias donde ni siquiera esa leche tienen. Llega un niño recién convertido y le dan bebida a los niños. Y los niños son felices con la bebida, pero no les dan leche. Entonces tenemos a cristianos, hermanos, maleados en la doctrina, en la enseñanza. Cristianos que no están firmes en la roca. Cristianos que no pueden seguir adelante cuando vienen las luchas, las pruebas, las tribulaciones, las circunstancias difíciles, los problemas de la vida, las pruebas. ¿Por qué? Porque no tomaron leche cuando niños. Están descalcificados, no tienen calcio en sus huesos espirituales. Yo estoy hablando en el espíritu, hermano. Amén. Y no pueden seguir adelante porque no están firmes, no han recibido la leche. Pero ahora, hermano, no puede estar usted hasta los 12 años tomando leche con mamadera, con mamila, con biberón. Hay niños regalones y no me quiten la mamadera, y no me quiten, y ahí está el niño y no le quiten, y no se le puede quitar la mamadera. Conozco niños de 7, 8 años con la mamadera. Y la mamá preparando la papa, diluyendo la leche, enfriando, entibiando la leche para darle la papa al niño de 8 años. No podemos andar así. No podemos andar así. Y no quieren comer carne, no quieren comer vegetales, no quieren comer las verduras, no quieren comer la comida, no quieren nada, quieren leche nomás. O bebida. Entonces es un niño que no va a crecer bien. Porque aquí dice la palabra, hermano. Algunos se ríen, pero es lo que está diciendo aquí la Biblia. Gloria al Señor. Dice, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¡Qué tremendo es esto! Hay una multitud de cristianos que hay que quitarle el chupete y hay que quitarle la mamila. Hay que quitarle el biberón. Hay que quitarle la mamadera. Hay que quitársela. ¿Por qué? Porque usted con la mamadera en la mano no podrá, hermano amado, sostener un plato de comida en su cuerpo. No podrá digerir lo que es pesado, lo que es sólido. No podrá digerir, hermano, lo que realmente va a alimentar su vida, porque el que participa todavía de la leche, y aquí yo viene, ¿por qué pregunté quién tiene más de 5 años en el Evangelio? Hermano amado, algunos me levantaron la mano nomás, pero usted conoce su vida. Si lleva más de 5 años en el Evangelio, usted conoce, y Dios le conoce también. A mí me puede engañar, pero a Dios no. Aleluya. Ya usted tiene que soltar la mamadera. Porque el que participa de la leche es inexperto, porque es niño. No puede, dice la palabra aquí claramente, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Necesitamos comer alimento sólido. Aquí en esta iglesia hay alimento sólido. Necesitamos siempre el alimento sólido, palabra de Dios. Enseñanza de la palabra de Dios, conocimiento de Dios, entendimiento de las cosas, hermano. Para alcanzar la madurez se necesita el alimento sólido. Hay una multitud de pastores, y yo conozco a pastores que han suavizado su mensaje para que nadie se sienta mal dentro de las iglesias. No les llaman a la renuncia. Todo es bendición, todo está bien, tranquilo, relájense. Y lo único que predican es un evangelio por la mitad, un evangelio acuoso, un evangelio aguado. Un evangelio fácil, un evangelio liviano, que a la gente no le pese nada, que no haya renuncia, que no haya sacrificio, que te sientas bien en la iglesia. Pero el alimento sólido es el que a veces nos cuesta digerir. Es el que a veces predicamos y hay hermanos que nos ponen cara de endemoniado. Porque la palabra golpea, porque la palabra choca, porque la palabra trastoca nuestra vida. A mí me hablaron duro para llegar al evangelio luego de haber sido un joven rebelde que seguía yendo a la iglesia y participaba en el coro de la iglesia. Y mientras me hicieron cariño me sobaron la espalda. Nunca resultó hasta que llegaron personas clave en mi vida que me dijeron las cosas tal como eran. La Biblia dice así: si tú sigues jugando con el mundo y viniendo a la iglesia, te vas a ir al infierno. Tú no puedes seguir burlándote de Dios porque algún día Dios te juzgará. Es tiempo de que te vuelvas al Señor. Y recién me cayó la teja, recién entendí. Me costó digerir el alimento sólido y me entrené escuchando ese tipo de palabras, ese tipo de predicaciones, predicaciones duras al hueso, predicaciones que me molestaban, predicaciones que me incomodaban.
Predicaciones que iban directo a mi alma, donde yo tenía que renunciar sí o sí, donde Dios me dejaba entre la espada y la pared. Esa es la palabra que nos cambia realmente. Esa es la palabra que nos bendice al final, por muy dura que sea. Hoy día muchos no quieren escuchar esta palabra. La palabra que confronta el alma. Hoy día muchos quieren evadirla, eludirla, burlarla, esquivarla. Pero esa es la palabra, el alimento sólido que realmente trae cambio y transformación a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la leche es importante cuando llegamos al Señor, pero no podemos seguir creciendo, hermano amado, con el biberón. ¿Cuánto están entendiendo? Hay que comer alimento sólido, gloria al Señor. Y el niño va creciendo. Aquí estamos en Gálatas 4 y en Hebreos 5. Conecte estos dos pasajes que hemos estado leyendo, compartiendo en esta predicación. Y usted tiene a ese niño que va creciendo y entendiendo más cosas, entendiendo más responsabilidades. Y así usted va, hermano, en la obra del Señor, entendiendo más responsabilidades, poniendo más compromiso, más empeño, más entusiasmo, más dedicación, más compromiso en las cosas del Señor. Yo pregunté cuántos llevan más de 5 años. Tomando el ejemplo de jóvenes que estudian en la universidad, generalmente las carreras duran 5 años. Hay otras carreras más largas y si el joven sigue una especialización en su carrera, tendrá que estudiar más. Y luego sacará un magíster, doctorado y muchas cosas más. Y así tenemos, ¿cierto?, en la sociedad a profesionales que han estudiado y estudiado. ¿Y nosotros cuánto tiempo llevamos en la iglesia? Yo comparo 5 años de universidad con 5 años en la iglesia. Cuando un joven va a la universidad y sale de la universidad titulado, titulada, sale a la vida de una forma profesional. Amén. No puede salir un doctor tras 5 o 7 años de universidad a operar, a hacer una operación o una intervención quirúrgica después de su especialización, a decir, bueno, aquí vamos a tratar de ver cómo es la cosa, el bisturí aquí, vamos a tratar de... No, pues hermano. ¿Por qué? Porque estudió, se preparó. Estuvo en práctica, estuvo ahí practicando. Estudió, se preparó para eso. Así también un abogado no puede entrar a la corte, aunque haya jurado, le haya ido bien, haya sacado el examen. Y entre a la corte y decir, bueno, vamos a tratar aquí de ver cómo es la cosa. Vamos a tratar de defender aquí al acusado. No puede, tiene que ser experto. ¿Por qué? Porque salió de la universidad tras 5 o 7 años de estudio. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano? Y a veces seguimos siendo niños. Y yo quiero decirle, hermano, frontalmente, esta palabra primero es para mí. A mí me habló el Señor primero. No puedes tener lucha en la oración si tienes más de 10 años en el Evangelio. Tienes que entrenarte, tienes que tener el hábito de orar. Alabado sea el nombre del Señor. Lleva más de 10 años. Es como si llevara 2 universidades. No puedes tener problema para ayunar, no puedes tener problema para buscarme. Llevan más de 5 años. Vuelvo a insistir, un universitario, después de estudiar, sale experto en su área. Simplemente. Y esto en todas las áreas, hermano. Entonces una persona no puede salir, ¿cierto?, siendo profesional a intentar hacer algo. Ya lo hace. Ya se maneja en el tema. Y esto es normal. Dentro de la iglesia, nosotros llevando más de 5, más de 7, más de 15 años en el Evangelio, hay cosas, hermano, que todavía nos cuestan y parecemos niños mimados. Amén. Si usted tiene más de 5 años en el Evangelio, usted no puede andar que me saludó, que no me saludó, que dijo este, que dijo el otro, que el hermano aquí, que el hermano allá. No, hermano, usted no es guagua. Si usted tiene más de 5 años en el Evangelio, usted ya sabe lo que es el perdón, perdonar a su hermano, llamar a su hermano. No puede andar con esas cadenas. ¿Cuántos niños hay aquí? Dice la palabra. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y esa palabra es Señor de todo, es que Dios nos ha dado herencia, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado las arras de su Espíritu. Eso significa que nos ha dado la garantía de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, hermanos, ¿sabe lo que es? La presencia de Dios en nosotros es un pedazo de cielo en nosotros. Es un pedazo de cielo en nosotros que somos tierra todavía. Es la garantía de que estarán en mi presencia, en el lugar celestial. Ustedes estarán completos en mí. Pero ya les dejo el Espíritu Santo, que son las arras, es una garantía. Y el Espíritu Santo es poderoso, hermano.
O a lo que nos puede llevar el Espíritu Santo, hermano, en poder, en sanidades, en milagros, en revelaciones, en misterio. Es algo tremendo, hermano amado. ¿Cómo será lo que conoceremos, hermano amado, en el cielo, en la esfera celestial con Dios? Es algo inimaginable, insondable, hermano. Ni siquiera podemos pensar lo que vamos a ver en el cielo, hermano. Solo saber, solo entender que estaremos cara a cara con el Señor. Esa es la recompensa más grande. Algunos esperan la corona, las perlitas y todo eso. Amén, gloria a Dios por la corona. Mi recompensa es verlo a Él cara a cara, poder ver su rostro. Y después, si vienen las recompensas, hermanos, si hemos sido fieles, podremos tener todas las recompensas. Y la palabra del Señor nos habla de las recompensas y muchos misterios más que veremos, hermano. Pero eso todavía no puede venir sobre nosotros porque somos niños. Y el entendimiento de las cosas espirituales, el entendimiento del reino, el entendimiento de todas las cosas que Dios nos quiere dar, que ya las tenemos, están firmadas aquí en la palabra. Ya usted es heredero, dice la palabra del Señor. Pablo dice aquí, hermano amado, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y dice la palabra también coherederos. Nos pone, hermano amado, en el lugar de Cristo como coherederos de las promesas eternas de Dios, hermano amado. Hay una herencia ya, pero todavía no podemos echar mano de esas cosas espirituales ahora todavía porque somos niños. Pero si crecemos, hay cosas tremendas que Dios nos puede hacer entender, que nos puede revelar, recursos que Dios nos puede dar, puertas que se pueden abrir. Pero mientras no las sepamos administrar ahora de los niños que somos, no vendrán. Usted tiene que madurar, usted tiene que buscar a Dios con todo su corazón para crecer, para que venga más y más del reino de Dios a mi vida, a su vida. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren conocerlo más? Quiero decirle, el Evangelio no llega hasta aquí nomás. El Evangelio no llega hasta el culto donde adoramos al Señor y después empieza de nuevo la semana, y después empieza de nuevo la semana, y hay que alabar a Dios y después empieza de nuevo la semana. Es mucho más el Evangelio, hermano amado. Dios lo quiere usar a usted, hermano, para llegar a otra familia. Dios quiere usarlo a usted para llegar con la palabra de Dios, con la revelación de Dios, a otros lugares, hermano amado, a otros entornos familiares. Usted entrará con una palabra, usted tendrá autoridad. Usted no es una persona que se sienta en la banca solamente, hermano amado, a recibir la mamadera. Y hay gente así que llega, pastor, la mamadera. Pastor, quiero la mamadera. Y ahí está la gente con la mamadera. Y el pastor quiere entregar alimento sólido y la iglesia lo rechaza. No le gusta la palabra, no le gusta la doctrina, no le gusta la enseñanza. La palabra del Señor dice que en el área de las mujeres dice que ellas deben ser maestras del bien. Si llevamos más de 5 años en el Evangelio, hermano amado, debemos ser maestros en algo de las cosas del Señor. Deberíamos ser expertos, hermano, en santidad progresiva. Deberíamos ser expertos. Si yo soy joven y tomo a otros jóvenes, yo debería enseñarle, mira joven, esto aquí, esto pasa con la vida, esto pasa con tu área sexual, así tienes que manejarte, y hay que enseñar a los jóvenes todo eso, porque los que llevan más tiempo deberían ser expertos en eso. Un anciano debe enseñarle a un adulto, a un joven, tú tienes que manejarte así por la vida. Una hermana que tiene mucho más tiempo en las cosas del Señor debe tomar a una hermana joven y decirle, así se manejan las cosas del Señor, así tenemos que orar, así tenemos que buscar a Dios. Y Pablo habla de todo un entrenamiento, del consejo a las viudas, del consejo a los jóvenes, de los ancianos, impartiendo la savia a la nueva generación que viene. Y hablando de cosas espirituales, hermano amado, un entrenamiento. ¿Por qué? Porque debería haber gente experta, hermano amado. Si llevamos más de 10 años, deberíamos ser expertos, hermano. Debería yo tomar a un grupo de jóvenes y ser experto, hablarle de santidad, hablarle de cómo deben dirigir su vida. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que todavía tenemos luchas. Que todavía tenemos cadenas, hermano. ¿A quién le vamos a enseñar? ¿Qué cadena vamos a cortar si yo estoy encadenado todavía, hermano? Con 10 años en el Evangelio. Dice, porque debiendo ser, estoy en Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros. Amén. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Deberíamos llegar a un nivel, hermano, de oración, por ejemplo. Esto me lo hablaba el otro día el Señor. Yo orando al Señor, el Señor me daba una palabra en una necesidad, en un conflicto. Oraba yo al Señor y me daba una palabra
Una palabra justa, una palabra que se amoldó a todas mis necesidades. Dios me habló de una forma tremenda a través de su palabra y me empezó a mostrar por qué sucedieron las cosas, por qué estaba yo viviendo esto y qué es lo que tenía que hacer. La palabra sí nos habla, hermano. Esa es la comunión que tenemos que tener con Dios. Que Dios nos diga, que podamos entender en presencia de Dios por qué pasaron las cosas. Amén. ¿Qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, la palabra me tiene que dar una estrategia, hermano. Pero la palabra, hermano, no un pancito de vida, la palabra. Leer la palabra, comer la escritura. Y entonces, hermano, yo me daba cuenta, si nosotros nos metiéramos en oración con Dios, hermano, constantemente hacer un hábito, hermano, que a veces tanto nos cuesta, hermano, ¿cómo entenderíamos más las cosas de Dios? ¿Cómo vendría la respuesta que usted quiere? Pero oramos de tiempo en tiempo y como siempre lo he dicho yo, los cristianos en esta generación nos estamos manteniendo nomás en el espíritu, no estamos avanzando. Mucha gente ora para mantenerse todavía agarrado de la mano de Dios. Por eso oramos solamente para mantenernos cristianos. Pero si orásemos, hermano, para avanzar, para meternos en el terreno espiritual y avanzar, seríamos una iglesia, hermano, poderosa. Amén. Y me daba cuenta yo, hermano, lo importante que es tratar con Dios, hablar con Dios, leer la Biblia en oración, hermano amado. Hay gente que dice que no sé qué orar. Abra la Biblia y empieza a leer la Biblia y cierre sus ojos. Empieza a leer la palabra, empieza a buscar a Dios, empiece a meterse en el Espíritu, alabado sea el Señor, y deje que el Espíritu comience a envolverle, a quebrantarle y empiece a buscar a Dios en el Espíritu, hermano amado. Deberíamos ser expertos en eso. Deberíamos ser expertos en meternos en el Espíritu. Deberíamos ser expertos en oración, deberíamos ser expertos, hermano, expertos, maestros, dice la Biblia. Si llevamos más de 5 años en el Evangelio, le vuelvo a decir, 5 años de universidad, un universitario sale como profesional, no sale a experimentar. Y nosotros con 5 años en el Evangelio, hermano, yo quiero invitarle, hermano, a buscar a Dios. Está terminando este año, empezando el otro año, demos lo mejor para Dios. A buscar a Dios. A conciencia, hermano, a conciencia. Los que ayunan, los que quieren ayunar más, empiecen a ayunar 1 día, 2 días. Y empiecen a buscar a Dios. Es por el bien de usted y de la iglesia, hermano. Algo va a suceder, hermano. Metámonos en el Espíritu, hermano. Y que se abra la brecha, hermano. Que se abra el canal para que Dios pueda orar. No podemos estar luchando todavía. No podemos estar como niños. Y vamos a crecer y entender más las responsabilidades. Y le digo esto porque Dios quiere darnos muchas almas, hermano. Y eso es mucha administración, espiritualmente hablando, materialmente hablando. Pero tiene que haber, hermano, una base de madurez para entender lo que Dios quiere hacer. Deberíamos ser expertos en santidad progresiva, expertos en servir a Dios. Amén. El problema es que estamos tratando con los mismos pecados sin poder crecer, sin poder avanzar, sin poder madurar. El niño no puede entender la autoridad ni puede ejercerla hasta que crece. Mientras tanto, no tiene diferencia de un esclavo. Hay que crecer, hermano. Hay que crecer. No podemos estar al mismo nivel de un esclavo. No podemos volver a la esclavitud. No podemos vivir ahí, ¿cierto? Con trabas para servir a Dios, con trancas para servir a Dios, con traumas para servir a Dios. Hay que sanarse, hay que sacar esos velos, hay que sacar esas cortinas que no nos dejan ver a Dios, su gloria, su poder, hermano amado, y entrar en la presencia del Señor y dejar que Él nos lleve, dejar que Él nos use, dejar que Él nos mueva. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Lo que dice Hebreos, hermano, ahí en el capítulo 5 es fuerte, hermano, es duro. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Mire lo que le dice a los hebreos, después de tanto tiempo, hermanos. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, una pérdida de tiempo. Volver a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, aquí el escritor le tenía un plato de porotos a la gente. ¡Porotos! Para que comieran. Pero ellos no quisieron los porotos. Querían leche todavía. O es leche o son porotos. ¿Qué quiere usted? ¿Porotos quiere? ¿Está seguro? ¿Está seguro que quiere porotos? Comida sólida. Comida fuerte, hermano amado. Y hermano, yo le hablo así, hermano, directamente, porque Dios me trató a mí a través de esta palabra.
Y me dijo, Antonio, tú no puedes estar con estas mismas luchas. No puedes estar con esta misma traba siempre. No puedes estar con esto mismo. No puedes, que te cuesta orar. No. Ya no eres un niño. Ya no puedes estar con la mamadera. Necesitas comer alimento sólido y necesitas administrar. La palabra del Señor dice, mas téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Qué tremenda esa palabra, está en Corintios, no la tengo ahora, pero dice, lo estoy leyendo textual. Téngannos los hombres, la gente de afuera, por administradores de los misterios de Dios. Algunos ya quedaron colgados. ¿Qué significa eso? Téngannos la gente por administradores de los misterios de Dios. O sea, que la gente en su necesidad venga a nosotros y nosotros le digamos lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que tiene que hacer y llevarlo al Evangelio. Dilucidarle, aclararle toda su vida. Deberíamos ser expertos en eso. Pero a veces ni testimonio tenemos, hermano. Ni testimonio tenemos para hablarle de Cristo a una persona. No puede ser. Usted debería tomar a la gente que tiene al lado y empezar a mostrarle, mira, Dios me muestra que tú estás viviendo esto. Y a veces siento decirle a la persona, usted está viviendo esto, usted tiene un problema con su hijo, usted tiene un problema, usted está separada, usted se quiere divorciar. Tú, niña, tú, joven, quieres hacerte un aborto, tú esto, y empezar a fluir en el don de palabra, de conocimiento, de sabiduría de Dios y decirle, la palabra de Dios dice esto, tienes esperanza, Cristo quiere salvar tu vida, sientes algo especial, esa es la presencia de Dios, y empezar a fluir y empezar a ministrar a las personas a nuestro alrededor. Ese nivel quiere Dios de nosotros, hermano. Ese nivel. Yo he podido hablarle a gente, yo he podido aconsejar a la persona y la gente empieza a decir, nadie me había dicho esto, nadie me había hecho entender esto, y era tan simple, y la gente está trabada, está cegada, y nosotros que somos la luz del mundo deberíamos ser maestros del bien y enseñarles a la gente. Hoy día la sociedad quiere levantarse con normas, con leyes antibíblicas, hermano amado, pero no nos van a poder detener mientras nosotros sigamos siendo la luz del mundo, hermano amado. Y tranquilo, hermano, porque si usted tiene la palabra del Señor, usted alumbrará, aunque esta nación se llene de pecado, su iglesia seguirá avanzando. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero los que están aquí, hermano amado, tenemos que madurar. Yo decía, si tiene más de 5 años en el Evangelio, note que un universitario sale profesional y listo para trabajar, para laburar. Usted se lleva más de 5 años en el Evangelio. Usted, hermano, debe ganar almas para Cristo. Yo debo ganar almas para Cristo. Yo debo hacer algo por la obra del Señor, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Usted es heredero de grandes cosas, de misterios de Dios. Tenemos un pastor aquí, pero a lo mejor yo le estoy hablando a pastores que todavía no nacen como pastores, pero van a ser pastores, profetas, evangelistas, en nuestros niños quizá. Pero tenemos que crecer, tenemos que avanzar. No podemos seguir, hermano amado, con la leche todo el tiempo. Tenemos que alimentarnos. Y Hebreos terminaba diciendo, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en su uso. Usted tiene que ya saber oír la voz de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? El último consejo de esta prédica. Haciéndole caso. Mientras más le haga caso, por pequeña sea esa voz, más fuerte será cuando usted le haga caso. Así es. Y cuando usted esté frente a una persona, como contaba el pastor el otro día, que tenía que bendecir a una persona y se resistía, esa es la voz de Dios, que no la podemos resistir. Decía el pastor, eso no se puede resistir, y es verdad, no se puede resistir. Si Dios le está hablando a uno, a hacer algo, y si Dios me está moviendo a decir, perdóname, hermano, perdóname, hágale caso. ¿Quiere que Dios le hable o no? ¿Quiere sentir la voz de Dios aquí, hermano, aquí en su corazón? ¿Quiere sentir la voz de Dios en alta definición? Hágale caso a esa voz pequeña que le amonesta, que le dice anda a orar, que le dice no comas tanto, ayuna mejor, que le dice anda a la iglesia, no te quedes en la casa. A esa pequeña voz hágale caso, y esa voz se hará grande, se hará fuerte, y dominará, envolverá su ser y le dirigirá en cada ocasión, en cada situación, y le dará una palabra viviente, una palabra rema para cada situación, y Dios le sacará en victoria. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Tú nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Es una palabra, Dios mío, de exhortación, de enseñanza, Señor.
Una palabra donde tú nos quieres llevar hacia la madurez. Gracias, Señor, por darnos el espíritu de adopción. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor. Mas no podemos quedarnos como niños todo el tiempo. Queremos crecer. Queremos avanzar. Queremos conocerte más, Señor. Pero vendrán más responsabilidades sobre nuestra vida. Vendrá más peso sobre nuestra vida, Señor. Y necesitamos estar capacitados, entrenados, discipulados. Somos tus discípulos, Señor. Queremos seguir tus huellas, Señor. Queremos avanzar contigo, Señor. Aunque tú vayas a Jerusalén a morir, llegaremos nosotros a morir también, Señor. A dar nuestra vida, Señor. Y hoy queremos nosotros ofrendar nuestra vida delante de ti para servirte, Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Porque tú has dado tu vida por nosotros, Señor. ¿Qué nos queda a nosotros, Señor? Al habernos lavado tú, Señor, con esa sangre. Al habernos purificado, al habernos cambiado, al haber cambiado nuestra realidad. Cuando íbamos, Señor amado, sin rumbo fijo a seguir en esta vida, Señor, más claramente con rumbo al infierno, Señor. Tú llegaste a nuestra vida para cambiarnos. ¿Qué podemos darte ahora? Nuestra vida entera, Señor, es poco. Por lo tanto, nos rendimos a ti. Señor amado, está terminando este año 2013, Señor. Podemos ver, Señor, nuestros errores, nuestras falencias, Señor. Así también, todas las veces que has sido fiel, que nos has dado victoria y nos has sostenido. Mas viene otro año, Señor, de mayor compromiso, Dios amado, de mayor administración espiritual. Hoy queremos levantarnos, Señor amado, para conocerte más y para dar más, Señor amado, delante de tu presencia, Señor. Que esta palabra quede rumiando, Señor, en cada corazón, Señor, en cada vida. Que esta palabra quede amonestando, Señor, en cada corazón, Señor. Que no nos deje indiferentes, Señor, y que podamos avanzar en tu obra. Gracias te damos por todo y declaramos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, que el Señor le bendiga.